Desde los confines de la presencialidad, ¿sí? O de la virtualidad, mejor dicho, una nueva entrega para los alumnos del ITS, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la clase esta, en este pequeño video? Vamos a aprender, para los que ya saben, bueno, no va a ser necesario, pero vamos a aprender lo que es el número e, qué es la función exponencial, qué es la función logarítmica, ¿sí? Y también vamos a aprender alguna función trigonométrica y su inversa. Entonces, bien, para empezar, pregunto, ¿qué es el número e? ¿Sí? El número e. Número. Van a notar ustedes que la cámara se sale de foco en algunos momentos. Bueno, todavía no logré que ANEP me instalara un estudio de grabación, así que lamento las imperfecciones del video. Y bueno, es lo mejor que puedo hacer por el momento. Bueno, ¿qué es el número e? Todo el mundo, si yo pregunto qué es el número e, pregunto qué es el número e, porque tengo alumnos acá. ¿Qué es el número e? Aproximadamente 2,78. me dicen 2,7, se dan cuenta que tengo un alumno. Irracional. Es un número irracional, me dicen. O sea que es un número que no se puede escribir como una fracción. ¿Sí? No es m sobre n, siendo m y n enteros. El número e, ¿sí? Lo vamos a definir como el límite de 1 más 1 sobre n a la n cuando n tiende a más infinito. Esta definición involucra que ustedes sepan lo que es el concepto del límite. Muchos sé que no han dado, pero alguna cosa hemos trabajado en clase. Para nosotros el concepto del límite del infinito es darle valores a la n suficientemente grandes. Entonces les voy a pedir que ustedes le den valores a n y vamos a ir calculando la aproximación del número e. Vamos a hacer una tablita acá, n, y acá va a ir la expresión que está acá. 1 más 1 sobre n elevado a la n. Vamos a empezar con 10. Ustedes tienen que hacer, muchachos, 1 más 1 sobre 10 y elevarlo a la 10. Para los que no saben cuál es la tecla de elevar a la 10, es esta teclita. Entonces, les voy a pedir que ustedes me hagan esta cuenta. 1 más 1 sobre 10 elevado a la 10. Acá tengo un alumno que me va a decir cuánto da. Alumna, perdón. ¿Sí? Ustedes también tienen que hacerlo ahí. 1 más 1 sobre 10 elevado a la 10. Está un poco lenta. Yo sé que ustedes ya terminaron. 2,593. 2,593. Ahora le vamos a dar un valor un poquito más grande. Le vamos a dar el valor 100. Le voy a pedir que hagan 1 más 1 sobre 100 elevado a la 100. Y esto nos va a dar aproximadamente 2,7048. 2,704. Y ahora vamos a dar el valor 10.000. Entonces vamos a hacer 1 más 1 sobre 10.000 elevado a la 10.000. Esto nos da aproximadamente 2,718. 2,718. Bueno, con las acotaciones que nosotros tenemos, porque la calculadora va cometiendo errores de truncamiento, nosotros sabemos que aproximadamente el número e es 2,718. Si ustedes le dan valores cada vez más grandes, van a ver que no cambia mucho ese valor, no cambia en forma sensible. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esta aproximación. El número e entonces es el resultado de un límite que no es fácil probar que existe el límite, pero se puede uno aproximar. Entonces para nosotros el número e es este que está aquí. Y ustedes van a tener una teclita en la que dice e a la x, ubíquenla, la tecla que dice e a la x, y les voy a pedir que en esa teclita ustedes aprieten 1 y luego la tecla de e a la x, ¿sí? O e a la x y luego la tecla 1, dependiendo de la calculadora, y les va a dar cuánto vale el número e, porque lo que te va a hacer es e elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, si tú haces e elevado a la 1, en la tecla que dice e a la x, te va a dar aproximadamente 2,718. 2,718, etc. Entonces es una buena aproximación. Fíjense que con 10.000 se hace una buena aproximación
al valor del número e, que a su vez también esto es una aproximación, ¿no?, de la calculadora, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el número e? Es un límite y nosotros vamos a trabajar con la aproximación de 2,718. Así que desde ahora en más, cuando alguien pregunte qué es el número e, es el resultado de un límite, ¿sí? Es el número de Euler, es la base de los logaritmos neperianos, una cantidad de cosas, pero en realidad la definición correcta sería de un límite. Yo voy a borrar esto que está acá y me voy a quedar solamente con la aproximación. El límite da el número e. El número e no lo conocemos, conocemos la aproximación. Alguien puede decir, pero ¿cómo que no conozco el número e y conozco la aproximación? Bueno, el número pi es la cantidad de veces que entra el diámetro, por así decirlo, en la longitud de la circunferencia. Tampoco lo conocemos, sabemos que existe, sabemos que es un número y podemos aproximarnos tanto como querramos a ese número, pero tampoco lo conocemos. O sea, no es que yo diga pi es 3,14, 15, 16 y terminó. No, uno se puede ir aproximando cada vez más. Bueno, es un número irracional. ¿Sí? Como decía la alumna que tengo aquí, es diferente de m sobre n. No hay dos enteros cuyo cociente te den el número e. Bien. Próximo paso, muchachos. Tenemos en la calculadora la función exponencial e a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es tratar de manejar esa función. Entonces, vamos a hacer una tablita de valores. Acá voy a tener x, acá e a la x. Y vamos a hallar algunos valores de la función e a la x. Le vamos a dar el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 10. Y le vamos a dar el valor menos 1 y el valor menos 2. Y vamos a tener que hacer e elevado a eso. Pero no me hagan 2,718 elevado a la 0. Háganme el número e. Usen la tecla e a la x, ¿sí? La teclita e a la x, ¿sí? Que figura acá y a veces figura ln, ¿sí? A veces hay que apretar el shift para habilitar el e a la x o al revés, dependiendo de la calculadora. Entonces vamos a calcular e a la 0, muchachos. E a la 0 nos da 1. Lo sabíamos de antemano. Todo número elevado a la 0 es 1. E a la 1, ya lo sabemos, es aproximadamente 2,718. E a la 2, en la calculadora, es 7,39. Ay, va muy bien, gracias. 7,39. Fíjense cómo va creciendo. ¿Sí? Que vieron que hablamos de que crecen los contagios en forma exponencial. Mirá cómo crece con el exponente. Mirá en 10 lo que va a pasar cuando hagas e a la 10. Aproximadamente 22.026. Sí. 22.026 aproximadamente. ¿Sí? Bueno, fíjense qué grande que es. Ahora vamos a hacer e a la menos 1, muchachos. E a la menos 1. Nos va a dar aproximadamente 0,37 más o menos. 0,37 aproximadamente, aunque es 0,36, pero no importa. Sí, E a la menos 2 aproximadamente 0,135. 0,135. Fíjense, muchachos, que la función exponencial es creciente. A medida que vos aumentás valores de la x, va aumentando, ¿sí? Obviamente que a exponentes en valor absoluto cada vez más mayores pero negativos, ¿sí? La función toma valores más pequeños. Si yo lo quisiera dibujar a la función exponencial, tendría aquí f de x igual a la x, y no puedo hacer mucha cosa. En 0 vale 1, en 0 vale 1, ya en 1 se me va muy hacia arriba, en 1 vale el número e, que es un poco más que 2, está por acá. Y fíjense que en 2 ya, digamos, se me va fuera del dibujo. Ahora fíjense lo que pasa cuando le das valores negativos. Te queda 0,37, acá esto sería 0,37. Este valor sería 0,37, el menos 1. Después el menos 2, mirá, el menos 2 casi te queda 0, pegadito. Ahora, nunca va a valer 0 la función exponencial. La función exponencial va a ser siempre positiva, a pesar de que podemos sacar alguna conclusión que yo ahora voy a indicar.
Fíjense el crecimiento, y disculpen el dibujo, ¿sí? El crecimiento de la función exponencial acaba creciendo, ¿sí? Lo rápido que crece y qué pasa en el infinito y en el menos infinito. El límite de e a la x cuando x es muy grande, o sea cuando x tiende a más infinito, fíjense, si en 10 te dio 22.000, bueno, en el más infinito cada vez más grande, va a tomar valores cada vez más grandes, es más infinito. Esto se refleja acá. Cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Ahora, fíjate qué pasa si vos le das valores a la x cada vez más, más grandes en valor absoluto, pero negativos, ¿sí? Se va achicando. Entonces podríamos decir que el límite de e a la x, cuando x tiende a menos infinito, es 0. 0 más. ¿Por qué? Porque siempre está por encima del eje de las x. Ojo, nunca toca, nunca la función e a la x, después lo vamos a ver. Siempre e a la x es positivo. Y bueno, entonces tenemos ya que es el número e. Tenemos algunas cosas como que e a la 0 es 1, que es importante saberlo. Y tenemos los límites de la función exponencial. Esta es la función exponencial básica, muchachos. Así que las tres cosas importantes que podemos decir es que e a la 0 es 1, que el límite para más infinito es más infinito y que el límite para menos infinito es 0 más. ¿Sí? Es una función siempre positiva y creciente. ¿Sí? Esa es, les presento, la función exponencial. Bueno, yo sé que ustedes pueden parar el video, así que lo van a poder borrar, lo van a poder, parar y ver detenidamente. El tiempo es tirano, así que tengo que borrar esto. Y entonces ahora, una vez que vimos la función exponencial, que conocimos el número e, cuya aproximación es 2,781, vamos a ver, muchachos, la función logarítmica. Entonces, recordar, ¿cómo se definía el logaritmo? Básicamente era como una cajita que vos ponías dos valores, A y B, y te daba un valor C. Y acá tenías el logaritmo. El valor de A le llamábamos base. A, argumento. Y sabíamos que A tenía que ser mayor que 0. B, la base, y sabíamos que tenía que ser mayor que 0 y diferente de 1. ¿Sí? Eso es una B. Bueno, y decíamos que el logaritmo de A en base B es un número C. Esto se daba en cuarto liceo, recuerden, muchachos. Es un número C tal que si solo si B a la C, B la base elevado a C es A. ¿Sí? Esa es la definición del logaritmo. Entonces ahora les propongo estudiar un logaritmo muy particular, que es la función f de x igual logaritmo de x en base e. ¿Sí? Ustedes tienen en la calculadora la tecla ln. Así, lnx, ¿sí? Y yo a veces lo escribo directamente como f de x igual logaritmo de x, ¿sí? Bien, entonces vamos a sacar algunos valores aplicando la definición. Yo quiero saber, por ejemplo, con esta definición, cuánto vale el logaritmo de 1. O sea, observación, el logaritmo de 1 en base e. Va a ser un número c, tal que e a la c es 1. Pero les pregunto, ¿cuánto tiene que valer C para que e a la C valga 1? Van a la función exponencial y bueno, el C tiene que ser 0. Exactamente. C vale 0. O sea que el logaritmo de 1 es 0. Bien. Les pregunto ahora, ¿y cuánto valdrá el logaritmo de E? Va a ser un número C, recuerden que tenemos base E. Y esto equivale a que e a la c sea igual a e.
Pero este e tiene un exponente 1, aunque no se vea, está el exponente 1. Entonces, c deberá valer 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo de 1 es 0 y que el logaritmo de e es 1. Ahora les propongo, muchachos, reconocer la tecla de logaritmo como LN en la calculadora. Entonces les propongo que hagan lo siguiente. Aprieten la tecla logaritmo, aprieten la tecla de la exponencial y lo eleven a la 1. Y de esta forma ustedes, ¿qué van a hacer? Logaritmo de e. Y entonces, si hacen todo bien, logaritmo de e, apretan logaritmo, luego la exponencial, luego 1, y van a hacer logaritmo de e. Y logaritmo de e les va a tener que dar 1. Si hacen en la calculadora lo mismo, apretan logaritmo y ponen el número 1, les va a tener que dar 0. ¿Sí? Si apretan logaritmo de e al cuadrado, muchachos, les va a dar 2. Si apretan logaritmo de e a la 3, les va a dar 3. Con lo que podemos concluir, no concluir porque sería, digamos, un poco fantasioso concluir de esto lo que voy a decir, pero el logaritmo de e a la x va a ser x. Y no es difícil de probar. ¿Por qué? Bueno, para que pase esto, sí, solo sí, recuerden que la base aquí es el número e, ¿sí? Esto sería la base e, entonces e a la x igual a la x. E a la x igual e a la x. Tengo el sonidista que me mandé seguro de paro, disculpen. Entonces tenemos que e a la x igual a e a la x, y entonces logaritmo de e a la x da x. Esto es, si vos haces x, luego e a la x, y luego logaritmo de e a la x, volvés a x. ¿Sí? En clase vimos qué tipo de cosas es eso. Son funciones inversas. ¿Sí? O sea que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces yo tengo acá f de x igual e a la x, perdón, f de x igual e a la x y g de x igual logaritmo de x, y son funciones inversas, ¿sí? En este sentido, y en el sentido inverso también. Bueno, mi propósito ahora es usar estos valores, logaritmo, que voy a poner acá, logaritmo de 1 es 0, logaritmo de e es 1, y ahora vamos a hacer una tablita en la que contenga algunos valores del logaritmo para que ustedes practiquen en la tabla, en la calculadora. O sea, ubiquen la tecla logaritmo de n, logaritmo neperiano, perdón. Vamos a hacer una tablita acá, x, logaritmo o ln de x. Entonces tenemos 1, me va a dar 0, e me va a dar 1. Vamos a hacer el logaritmo de 3, a ver aproximadamente cuánto es. Que 3 es un poquito más que e, porque recuerden que e era 2,7, así que apretamos. ln 3, no me aprieten log, que el log es logaritmo en base 10. 1,098. 1,098, o sea que casi que es 1. ¿Sí? Ahora vamos a darle valores negativos al logaritmo. Vamos a darle, por ejemplo, menos 1. Y vamos a hacer logaritmo menos 1. No existe. No existe, me da error. Obvio que me da error. Porque si vos te fijas acá, donde estaba acá, las condiciones de existencia, la expresión esta que era el argumento, necesitaba que sea mayor que 0. O sea que la función logarítmica está definida solamente para valores positivos. Y entonces, sí vamos a estudiar qué pasa si yo me acerco a 0, sin que valga 0, porque en 0 tampoco está definido. Si ustedes recuerdan, las condiciones de existencia del argumento era para a mayor que 0. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, 0,5 y les voy a pedir que ustedes aprieten la tecla LN y, entre paréntesis, 0,5. Tenemos a la alumna un poco distraída.
Menos 0,693. Observen que en 1 da 0 y para valores menores que 1 comienza a dar negativo. Vamos a ver qué pasa si hago el logaritmo de 0,001. Menos 6,9. Menos 6, fíjense lo que está pasando. El logaritmo de 0 no existe, pero si te acercás a 0 por valores positivos, o sea, por la derecha, la función va tomando valores negativos, ¿sí? Y cada vez más grande en valor absoluto. Yo podría intentar un bosquejo acá de la función logaritmo, acá, logaritmo de x, diciendo, bueno, en 1, el logaritmo de 1 es 0, pasa por acá. Parece que si comienzo a dar valores mayores, comienzan a aumentar los valores del logaritmo. O sea que sería una función creciente. Supongamos que el está por acá y el logaritmo de es 1. Vengo por aquí. Pero fíjense, en 0 no existe. Y para valores de la x menores que 0 no va a haber función, porque no está definido. Pero a medida que yo me acerco a 0 por valores positivos, la función se va achicando, por así decirlo, tomando valores cada vez más grandes en valor absoluto y siendo negativos. Por lo tanto, podría decir que tiende a menos infinito. Acá hay un conjunto de palabras que si me las escucha algún profesor, digamos, se va a enojar porque no son rigurosas, pero esto está pensado para que ustedes entiendan. Lo que está pasando entonces con la función exponencial logarítmica, que es creciente, pero crece, muchachos, en forma desacelerada, mucho más lenta que la función exponencial que fue la que vimos hoy. ¿Sí? La función exponencial crece aceleradamente, lo que se conoce como concavidad positiva. Esta se va desacelerando. Si yo dibujara acá la función exponencial, la tendría de esta forma, la función exponencial. Adivinen qué va a pasar con estas dos funciones. Van a ser, adivinen, van a ser simétricas respecto a la función y igual a x. Y igual a x. Lo que muestra es que la función logaritmo de x no tiene un punto fijo, no corta la recta de igual a x, ¿sí? Bien, bueno, tenemos entonces, para fijar ideas acá, la función logaritmo de x es esta y esta es la exponencial. Son una inversa de la otra y son simétricas respecto a la recta igual a x. Bueno, ahí, muchachos, les presento la función logaritmo en base, ¿sí? Así que seguimos desde los confines de... ¿Dónde era? De la virtualidad. De los confines de la virtualidad, desde el Parque Posada, seguimos trabajando, presentando algunas funciones. Así que tenemos la función logarítmica, la función exponencial. Voy a borrar aquí. Y en orden de aparición estelar, además de la función logarítmica y la función exponencial, estoy tratando de recordar el orden. La función que les voy a presentar ahora es la función seno de x. ¿Sí? F de x igual seno de x. ¿Sí? Entonces, para recordar, muchachos, nosotros tenemos un círculo de longitud de radio 1, ¿sí? Y entonces, si calculábamos el perímetro de la circunferencia, el perímetro, era diámetro por pi. En este caso, si el radio es 1, el diámetro es 2, o sea que el perímetro es 2pi. ¿Sí? Bien. Ahora imaginen que yo dibujo justo un angulito acá, en grados, ¿sí? Alfa. No sabemos el valor en grados, a menos que lo midamos, pero lo que hago es esto. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, extraigo este segmento, el AB lo extraigo, lo estiro y lo puedo medir.
Y justo coincide el segmento AB, la medida de AB, del arquito AB, coincide con 1. Bueno, si pasa eso, estoy diciendo que la medida del ángulo es 1 radián. Estoy introduciendo una nueva medida, que es la medida de un ángulo, no por el valor en grados, sino por la longitud del arco que está ahí, ¿sí? Del arco que marqué. Bueno, entonces, si este ángulo es 90 grados, si este ángulo es 180 grados, si este ángulo es 270 y este es 360, entonces puedo yo calcular esta longitud, esta otra, y expresar en lugar del valor en grados, el valor en radianes. Voy a borrar aquí. Y entonces, fíjense, 90 grados va a equivaler, si todo es 2pi, entonces 90 grados va a equivaler a 2pi sobre 4, o sea, pi sobre 2. Después, 180 grados va a equivaler a 2pi sobre 2, que es pi, y después 270, fíjense que es pi sobre 2 y pi sobre 2, sumo 3 veces pi sobre 2, o sea, 3 pi sobre 2. Y después 360, 2 pi. Bueno, no es la medida en grados, es la medida en radianes. Porque las funciones trigonométricas no se trabajan en grados, porque no podés dibujar. Si tenés la función, por ejemplo, x más seno de x, vos no podés darle a x el valor 30 grados, porque no tiene sentido. Por eso se trabaja en radianes. Bien, entonces, la función f de x igual seno de x, ustedes saben cómo es en un triángulo rectángulo, saben que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero justo esto vale 1, así que yo voy a definir el seno de x como este valor. ¿Sí? Si tú proyectás el punto A acá, A', tenés un valorcito de ordenada. Ese valor es el seno de x, que puede ser positivo, o si el ángulo está hacia abajo, puede ser negativo. Y entonces, vamos a razonar un poquitito cómo es la función seno de x. Fíjate, es esta altura. Si vos tenés un ángulo de 0 radián o 0 grado, esa altura va a valer 0. O sea que el seno en 0 vale 0. Ahora vos comenzás a aumentar el valor del ángulo y el seno comienza a aumentar hasta el valor 1. ¿En dónde? En pi sobre 2. Voy a ver que está por acá pi sobre 2. Y 1 está por aquí. Después, tenés el ángulo por acá, el seno es esta altura, cada vez va decreciendo hasta, ¿qué valor? En pi, o sea, en 180 grados, 0. Y si vas para aquí, el seno, este valor, es negativo, cada vez más negativo, hasta llegar a menos 1. En pi vale menos 1. ¿Sí? Perdón, en pi dijimos que valía 0. En pi dijimos que valía 0. Disculpen. En pi dijimos que valía 0. Estábamos acá. Después dije, si comenzás a aumentarlo cada vez más hasta llegar a 270, ahí sí, el valor es negativo hasta llegar a menos 1. O sea que tenés 3 pi sobre 2 por aquí. Entonces el seno comienza, acá vale menos 1, acá tenés 2pi. ¿Sí? Bueno, y se puede extender a valores negativos de tal forma que la función sea impar. Entonces ponés por aquí menos pi sobre 2,
menos 1. Y acá tenés menos pi. ¿Sí? Y ahí tenemos la función seno. Recuerden tener en la calculadora, ¿sí?, la unidad radianes. Y háganme el valor, por ejemplo, del seno de pi sobre 2, seno de pi, etcétera, etcétera, para poder trabajar con la función seno. Una vez que yo tengo definida la función seno, muchachos, me voy a concentrar en una partecita de ella, que es esta que está aquí. Miren. Esta partecita que está acá. Esa partecita me voy a concentrar. Voy a borrar todo lo que tengo. ¿Sí? Toda esta parte. La borro. Entonces digo así. La función seno, yo la voy a restringir, porque siempre puedo restringir seno de x. La voy a restringir desde el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿A qué intervalo va? ¿Qué recorrido tiene la función seno? Y recorrido desde menos 1 a 1. ¿Por qué restrinjo la función ahí? Porque fíjense, acá pasa que para un valor de x hay solo un valor de y. Para un valor de x hay solo un valor de y. ¿Sí? Que no acontece si estás en este intervalo. Para un valor de y tenés dos valores de x. En cambio, me aseguro con la función definida así que es una función inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué son esas dos cosas? En las notas tienen para estudiar. Lo que me aseguro es que puedo invertir la función. Es que dado un valor en el intervalo menos 1, 1, menos 1, 1, cualquier valor, existe siempre una preimagen de ese valor. Y a esa preimagen la voy a llamar arcoseno. Por ejemplo, si yo tengo el valor 1, la preimagen de 1 es pi sobre 2. Entonces, visto eso, defino la función seno a la menos 1 de x como una función que va desde menos 1 a 1 al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ahora bien, una vez que yo tengo definido esa función, esta función la voy a intentar bosquejar, a ver cómo queda. Ustedes tienen la teclita, recuerden, seno a la menos 1 de x. Seno a la menos 1 de x. Entonces, fíjense, menos 1, 1, ese es el dominio. Me voy a pedir que hagan seno a la menos 1 de 1 con 1, por ejemplo. Seno a la menos 1 de 1 con 1. O sea, apretan Shift, seno, y te va a aparecer seno a la menos 1. Y pones 1 con 1. Te va a dar error. Te va a dar error. Una vida, pero no pude que la alumna lo hiciera. Te va a dar error, porque claro, porque la función está definida entre menos 1 y 1. No hay ningún valor cuyo seno valga 1,03, por ejemplo. Ahora te voy a pedir que calcules el seno de 1. El seno a la menos 1 de 1. ¿Cuánto vale la función seno a la menos 1 de 1? Mirá, aquí. En 1 va a tener que darte pi sobre 2. Si estás en radianes, tenés que tener la unidad en radianes. Entonces, en 1 te va a quedar pi sobre 2. ¿Sí? Y en menos 1, fíjate, en menos 1, el valor, si haces shift seno a la menos 1, te va a dar menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Por lo tanto, y en 0, fíjate, shift seno de 0, 0 es un punto fijo, porque seno de 0 es 0. Entonces te queda algo así. Esa función es la función seno a la menos 1 o arcoseno. Fíjate que el dominio está entre menos 1 y 1 y está acotada. Nunca supera a pi sobre 2 y nunca es inferior a menos pi sobre 2. Tiene esta función una cota superior y una cota inferior. Entonces ya tenemos la función seno y la función seno a la menos 1 de x. ¿Sí? Bien, Bueno, esta clase, muchachos,
pretende es introducirle la función exponencial, la función logarítmica, la función seno a la menos 1, ¿sí? Y que ustedes puedan estudiar la función arcoseno. Estamos pidiendo a la colaboradora que me esté por terminar el video. Y ahora les voy a hacer una entrega de un video conteniendo algunos ejercicios, ¿sí? Que después les mandaré la resolución respecto a qué quiero que ustedes sepan dibujar estas funciones. Nos estamos viendo desde los confines de la virtualidad y desde el Parque Posada.